Hoy vamos a desgranar un análisis político de marzo de 2026 que se atreve con una de las comparaciones históricas más polémicas que existen. Vamos a ver por qué su autor cree que a pesar de todo es una comparación que hay que hacer. El artículo arranca con una idea que la verdad te deja helado. Nadie vio venir lo peor. Se reconoce que comparar a cualquiera con Hitler es algo muy serio, pero se usa este punto de partida para argumentar algo clave. Los procesos más peligrosos de la historia casi nunca muestran su cara final al principio. Y aquí está el meollo de la cuestión. El análisis insiste en que no se trata de decir esta persona es igual a esta otra o esto va a acabar igual. No, la idea es poner el foco en los mecanismos, en las herramientas, en las tácticas políticas que según el autor estamos viendo de nuevo en juego. Empecemos por la primera parte, que el texto llama el manual del demagogo. Lo que vamos a ver es una especie de receta de 4 pasos, un método para consolidar el poder desde dentro. Ahí los tenemos. Primero, fabricas un enemigo interno. Segundo, atacas las instituciones. Tercero, pones al líder por encima de la ley. Y cuarto, gobiernas como si el país estuviera en una emergencia constante. El análisis sostiene que esta fórmula no es ninguna novedad, sino que es un eco casi perfecto de lo que ya se vio en los años 30. Vamos con el primer paso, crear un enemigo. El texto subraya esta frase de Trump sobre los inmigrantes. Y ojo, porque la expresión envenenan la sangre no es una casualidad. Es un tipo de lenguaje que históricamente se ha usado para deshumanizar a un grupo y presentarlo como si fuera una enfermedad, una amenaza para la nación. El siguiente movimiento en el tablero es atacar a quienes defienden los hechos, la verdad, y aquí el paralelismo que dibuja el texto es brutalmente directo. La Lügenpresse, la prensa mentirosa que denunciaban los nazis, y el concepto de fake news de hoy. Según el autor, el objetivo es el mismo, que la gente desconfíe de todo para que la única verdad que valga sea la del líder. Y con esto llegamos al tercer paso, el líder como salvador. La frase «solo yo puedo arreglarlo» es el resumen perfecto de esta idea. Ya no se trata de proponer soluciones dentro del sistema, sino de presentarse a uno mismo como la única solución, como alguien que está por encima de todo y de todos. Bien, una vez que el poder interno está consolidado, el manual pasa a la siguiente fase, la política exterior. Y aquí es donde el análisis se pregunta si estamos viendo resurgir lo que llama un apetito territorial. La pregunta va directa al grano. ¿Estamos presenciando un nuevo tipo de expansionismo? El argumento es que ese control férreo a nivel nacional no es un fin en sí mismo, sino una plataforma para luego proyectar ese poder hacia afuera. Y esto, claro, sigue un patrón que la historia ya nos ha enseñado, y no precisamente con buenos resultados. Para entender lo que pasa ahora, el autor nos pide que miremos atrás un momento. Pensemos en 1938, la exigencia de los Sudetes con una excusa y el mundo mirando para otro lado. Y luego 1939, la invasión total. Es un modelo de escalada. Pues bien, el análisis nos pide que con eso en mente observemos lo que ha pasado en la década de 2020. Y el análisis no se queda en la teoría, ¿eh? Pone sobre la mesa ejemplos que considera concretos de este patrón, desde la presión a Dinamarca para comprar Groenlandia, a hablar del Canal de Panamá como un robo o la retórica sobre Canadá. Para el autor, cada uno de estos casos es una pieza más en el puzzle de este nuevo expansionismo. Y aquí el texto traza el paralelismo más explícito y quizá el más controvertido en política exterior. Conecta las justificaciones estratégicas modernas, como las que se usaron para Groenlandia, con el concepto nazi de Lebensraum, es decir, la idea de que una nación necesita un espacio vital para expandirse y dominar, y que tiene derecho a tomarlo. Vale, llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Y todo esto por qué debería importarle al resto del mundo? ¿Qué efecto tiene más allá de los países directamente implicados? Lo que se argumenta es que no estamos hablando de incidentes aislados. Es un choque frontal contra las reglas del juego que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Donde antes había tratados internacionales, ahora hay decisiones unilaterales. Donde se respetaba la soberanía, ahora parece que la fuerza da la razón. Es, en definitiva, un cambio total de paradigma. El texto usa una analogía que se entiende perfectamente. Es como si, en un partido de fútbol, el propio árbitro decidiera que las reglas para él no cuentan. ¿Qué pasa? Que le está dando permiso al resto de jugadores para que ellos también se las salten. Esto, argumenta el autor, envalentona a otros líderes autoritarios en todo el mundo que estaban esperando su oportunidad. Y con esto llegamos a la parte final del análisis, una parte que deja de mirar al líder y gira el foco hacia la sociedad. Porque el mayor peligro de todos, según el texto, tiene un nombre: la normalización. El argumento es tremendo. La complicidad no siempre es aplaudir o participar activamente. A veces, simplemente es el silencio.
El autor traza aquí un paralelo entre la sociedad que por apatía o miedo normalizó el ascenso del nazismo y la tendencia actual a acostumbrarnos a cosas que en realidad deberían escandalizarnos cada día. Este proceso es la normalización. Es lo que ocurre cuando algo inaceptable se repite tanto que deja de sorprendernos. Nos anestesiamos. Y según el análisis, es precisamente esa anestesia colectiva, ese agotamiento, el terreno más fértil para que los demagogos crezcan sin oposición. Por todo esto, el autor termina con una aclaración que considera fundamental. A ver, ¿qué no es esta comparación? No es una predicción. No es decir que la historia se va a repetir tal cual. Y no es una equivalencia matemática entre dos personas. Entonces, ¿qué sí es? Es el análisis de un mecanismo, el reconocimiento de una caja de herramientas compartida. Es la idea de que la historia no se repite, pero a veces rima. Y aquí está la advertencia final. El verdadero peligro, según la fuente, no es un solo hombre. Es la demostración al mundo entero de que una democracia consolidada puede elegir en las urnas su propia autodestrucción. Porque si puede pasar ahí, argumenta el autor, es que puede pasar en cualquier sitio. El artículo se cierra con esta reflexión, que es bastante inquietante. Que lo peor de la historia rara vez llegó por sorpresa. Las señales estaban ahí, las advertencias se hicieron. Pero, por la razón que fuera, el mundo decidió no escucharlas. Así que el análisis no nos ofrece una conclusión cerrada, sino que nos deja con esta pregunta en el aire. Una pregunta que ya no va sobre un político u otro, sino que apunta directamente a la responsabilidad de todos. Gracias por acompañarnos en este análisis.